hablando de esto de danzar en el espíritu, aquí en Puerto Rico hay una obsesión con esto en muchas iglesias pentecostales, neopentecostales, carismáticas, independientes, algunos concilios. Acá los cultos de Eddie Rivera Candelita se ve mucho eso de danzar en el espíritu, él gritando. Hoy es miércoles, después a las 11 de la noche él va a estar en vivo dando un discipulado. Ujú. eh, y eso es todo el tiempo danzando, corriendo, brincando, una histeria total. Y ellos dicen que es Ahora, espíritu. ahora me escucha bien. Sí, Sí, discúlpame, era que tenía el video por el otro lado y sonaba con el eco y nada, quería entrar aquí brevemente para dar quizás una perspectiva teológica sobre este concepto y se presenta, como bien dice, muchos movimientos que son carismáticos. Vi a una persona que hizo un comentario y decía, bueno, pero hay bases bíblicas para esto. Bueno, hay bases bíblicas dentro de un contexto cultural. Bueno, voy a hablar desde una perspectiva como teólogo. Hay un concepto cultural en la cual se mencionan las danzas, el baile, dentro de una cultura, pero imponer esos conceptos de esa cultura a nosotros hoy en día es cometer un error. De que la Biblia habla de danza, sí, la Biblia habla de danza, pero en ningún lado la escritura habla de danzar en el espíritu. Eso es una frase que es nueva, no es bíblica ni tampoco es teológica. Y entonces, pues cuando vamos al concepto de las danzas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos pasajes como en Jueces, capítulo 11, versículo 34, donde nos habla que Jefté, ¿verdad? Cuando volvió a Mizpa a su casa, pues sus hijas salían a recibirle con pandero y con danza. Cuando vamos, por ejemplo, a Miriam o a María, la profetisa, la hermana de Aarón y de Moisés, ¿verdad? Dice que todas las mujeres liberadas del cautiverio egipcio, pues celebraron el paso del Mar Rojo con tamborines y con danza. Eso está en Éxodo capítulo 15, verso 20. Y vemos también en tiempos remotos la celebración del Señor en Israel, cuando nos menciona que las hijas salían a bailar en grupos de solemnidad del Señor en Silo. Eso lo ve en Jueces capítulo 21, verso 21. David, lo mencionaste al principio del programa, danzaba frente al arca en segunda de Samuel capítulo 6, verso 16. Y ciertamente, como mencionaste, si vamos a ser bíblicos, vamos a imitar a David en la forma como él danzaba, que danzaba semidesnudo. Pero yo le garantizo que ninguna de estas hermanitas que hacen danza o los que hacen danza hoy en día van a bailar semidesnudo. Si vamos a ser bíblicos, vamos a ser bíblicos, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene todo este concepto también? Que hay que tener mucho cuidado. Vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 18 y verso 26, que aquellos que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía en la confrontación con Elías, ellos también danzaban, pero danzaban de una forma como que era irreverente porque se sajaban, se estaban mutilando el cuerpo. Y cuando una persona dice que supuestamente Dios le coge y lo restrella contra una pared, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿el Espíritu de Dios es un espíritu de dominio propio? Si eso es lo que dice la Biblia. ¿El cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo? Si eso es lo que dice la Biblia. Pues Dios va a coger a una persona para restrayarla contra la pared para que se pueda golpear, destruyendo el templo donde Él mora. Pues sabemos que hay un concepto que definitivamente no es bíblico. Y ahora, las personas mencionan, no, pero ahora estamos viendo otras cosas que es a través de lo que menciona el Salmo 150, alabar a Dios en su santuario, alabarlo con panderetas y con salterios, ¿verdad? Y alabémoslos con la danza y todo eso. Sí, pero está hablando dentro de un contexto cultural que no podemos interpolar hoy en día, y ese es el problema, que las iglesias están interpolando un contexto cultural para aplicarlo a la iglesia neotestamentaria. Si fuese que nosotros tenemos que seguir todos los conceptos judíos, pues mire, teníamos que circuncidarnos, teníamos que volver a regresar a los sacrificios en el templo, pero no, nosotros estamos ahora bajo un nuevo pacto, primero que nada. Segundo, el concepto de danza en el espíritu no tiene fundamento bíblico. Eh, en Mateo capítulo 11, verso 17, nos dice: os tocamos flauta y no bailaste. El hermano del hijo pródigo quedó indignado cuando oyó y vio la música y las danzas, cuando estaba allá en Lucas 15, 25. Pues se menciona en el Nuevo Testamento, pero en ningún lado dice de que va a haber una manifestación del Espíritu que se va a apoderar de una persona
para empezar a danzar en el espíritu, porque no existe. Y la pregunta que hiciste al principio del programa fue muy cierta. Díganme en un versículo bíblico que menciona la Biblia que como parte de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, nos va a llevar a danzar en el espíritu. Cuando se habla de llenura, las personas tratan y dicen, no, porque no llenéis de vino, con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Ah, pues entonces usted los ve en ese baile y parece que bailan como si estuviesen borrachos, lo cual es una mala interpretación del texto, y cuando lo leemos en griego, peor todavía. El concepto de estar lleno del Espíritu Santo lo que significa es, cuando usted está lleno de vino, ¿qué hace? Usted habla como un borracho, usted camina como un borracho, usted actúa como un borracho porque está lleno de ¿qué? De vino. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, usted habla conforme a un hombre de Dios, camina conforme a un hombre de Dios, viste conforme a un hombre de Dios y no está en este tipo de desorden. Así que aquí el concepto, y perdona, Cristian, que me tomo tanto tiempo, pero es que tengo que hablar como teólogo que soy, tengo que hablar de estos conceptos porque entonces nos atacan a nosotros diciendo es que ustedes no tienen el Espíritu de Dios y ustedes no tienen manifestaciones del Espíritu. Mire, yo enseño teología sistemática en el seminario más grande del mundo, la Universidad de Liberty. Y uno de los cursos que doy precisamente es neumatología. Estudiamos al Espíritu Santo, cómo trabaja, cómo funciona, qué hace la persona del Espíritu Santo, por qué decimos que es una persona, cuáles son las manifestaciones, qué significa estar lleno del Espíritu Santo. Lo estudiamos a un nivel de seminario a aquellos que van a ser pastores. Y esta clase de neumatología es la que siempre da muchos problemas porque llevamos arrastrando estos conceptos y se ha vuelto un mantra en nuestra mente de que, bueno, tenemos estas manifestaciones del Espíritu porque el Espíritu puede hacer lo que le dé la gana con nosotros. Analicen eso bien. Dios es un Dios de orden. Y como Dios es un Dios de orden, nos va a proteger, nos va a cuidar, no nos pone en vergüenza y mucho menos en este tipo de manifestaciones que cuando usted las ve, no hay ninguna diferencia en una persona practicando un palo mayombe o haciendo un culto de santería o practicando el vudú en Haití que lo que se ven en muchas iglesias. Y eso es lamentable y tenemos que parados en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál sea el buen camino y andar por él, regresar a las páginas de la Biblia, pero interpretadas correctamente, porque ellos dicen, eso lo dice la Biblia, sí lo dice la Biblia, pero la Biblia hay que entenderla e interpretarla correctamente. Y esas son las palabras de un teólogo, mi hermano.